Buenas tardes, somos el equipo 3 de instrumentación y control del Tecnológico de Orizaba y estamos con... Buenas tardes, yo soy el ingeniero Jaime Gándara, jefe de mantenimiento de la empresa Fermex, Fermentaciones Mexicanas. Estoy aquí a sus órdenes para lo que quieran preguntarme. Estamos en una entrevista para la materia de instrumentación y control. Vamos a empezar con las primeras preguntas. Muy buenas tardes. La primera pregunta sería: ¿el sistema del proceso que ocupan requiere de un operador permanente o es autónoma? Bueno, el proceso que manejamos nosotros es un proceso automatizado. Sí requiere de operadores, pero la cantidad de operadores es mínima. Digamos que los operadores están en sitio para estar monitoreando variables, controlando desviaciones, pero el proceso se maneja en automático, no requiere ninguna manipulación. ¿Qué proceso genera la empresa? La empresa se dedica a fabricar levadura para panificación, ese es el giro. Nosotros hacemos levadura para hacer cualquier tipo de pan, pan blanco, pan de dulce, pizza, etcétera. ¿Cuál es la variable o las variables más importantes a controlar dentro de este proceso? Bueno, son varias, principalmente la temperatura. La temperatura es una variable muy importante, pero también controlamos nivel, controlamos presión, controlamos pH, controlamos cantidad de alcohol, cantidad de aire, entre otras, son las más importantes. De entre los protocolos de emergencia o sistemas de seguridad, por ejemplo, cuando exceda la presión, ¿qué es lo que maneja este proceso? Bueno, para controlar cualquier proceso nosotros tenemos sistemas de controles lógicos programables, que son los PLCs. Ya tienen un programa cargado en donde está como a manera de receta controlando todas las variables, y además está graficando el comportamiento de cada una de ellas. Si el operador o el supervisor detecta alguna desviación, puede hacer una corrección manipulando ligeramente el programa para hacer la corrección debida y salirse o meterse al estándar que estamos manejando. De entre sus instrumentos, ya sea PLCs o válvulas, ¿cuáles son las más caras? Bueno, ¿cuál es lo más caro dentro de ese proceso? Bueno, en realidad la instrumentación es muy cara, en general. Lo más caro que nosotros manejamos son en sí los PLCs, son PLCs de última tecnología, entonces son bastante costosos. Pero también hay sistemas de control como por ejemplo de peso, que son marcas mundialmente reconocidas en las que cualquier instrumento o sistema de control es caro. Hay instrumentación que manejamos también para, por ejemplo, para control de caudal, control de presión, de marcas también mundialmente reconocidas, como es el caso de Enders & Hauser, y son muy costosas también. En el caso del pesaje, estoy hablando de Metre Toledo, es una compañía que es líder en el ramo, pero también es muy costosa. ¿Cómo identifican sus líneas de proceso? ¿Pintadas? ¿Tienen nombre? ¿Cómo las identifican? Bueno, todas las líneas de proceso están identificadas primero mediante esquemas o nosotros le llamamos diagramas de flujo o layouts. Están perfectamente identificadas cada una de ellas. Tenemos cada una está marcada por medio de un sitio geográfico, es decir, un edificio propio para cada proceso. Está plenamente identificado con su nombre y con las medidas de seguridad y de protección que debe tener para cada caso. En su proceso, ¿ustedes lo arman como tal o es un sistema, un circuito ya prearmado, que vengan y lo instalen como tal, que siempre sea el mismo, o ustedes pueden ir comprando piezas nuevas y intercambiando componentes? Bueno, cualquier sistema que se instale en la planta
Primero es un sistema que ya está probado y que se usó en alguna otra planta. Nuestra planta pertenece a un grupo muy importante, es un grupo francés que es líder en el ramo. Tiene más de 50 plantas alrededor de todo el mundo y los procesos son probados ya en algunas otras plantas. Entonces, cuando se instalan aquí, se instalan tanto el programa como los equipos nuevos, y conforme se van utilizando y requieren verificaciones, calibraciones o sustituciones, pues se van adaptando a lo que tenemos aquí en el país o lo que hay que traer de otros países. Para cambiar un instrumento, una válvula, ¿requieren alguna especie de capacitación previa o la misma empresa los manda a capacitarse al extranjero o contratan por fuera a alguien que intercambie este instrumento? Bueno, se dan todos los casos, mira. Normalmente la capacitación de cualquier equipo se da cuando se instala, sea por el proveedor local, por un proveedor extranjero. Cada equipo que se instala en planta es señalado, está explicado y se capacita al personal. Hay una capacitación constante por medio de los encargados, los responsables de mantenimiento, sobre todo por el supervisor eléctrico y de instrumentación. Él es quien se encarga de estar actualizándole la información a sus instrumentistas. Además, si hay alguna capacitación externa, se manda al personal a tomarla. No se da el caso solo en algunas pocas ocasiones en que se ha mandado a personal al extranjero. Es el caso se ha mandado a Francia, la planta matriz, y normalmente siempre la capacitación viene a nosotros, no nosotros vamos a ella. A su consideración, a su parecer, si nosotros en la escuela pusiéramos una especie de circuito para capacitación de alumnado, de alumnos, ¿qué sería lo indispensable para que cuando uno de nosotros intentara entrar a Fermex estuviera un poco más preparado, más acostumbrado a lo que manejan en la empresa? Bueno, es una buena pregunta. Definitivamente, para poder estar bien preparado en este tema, se requieren bancos de prueba, bancos como por ejemplo para un banco de prueba de caudal, por ejemplo, necesitas un equipo de bombeo con un depósito para poder hacer pruebas de mediciones de caudal. Es importante tener un equipo HART para manejar. Normalmente se maneja, la mayoría de los casos, el protocolo HART. Entonces es importante que sepan manejar el instrumento, cómo se usa, cómo se cargan datos, cómo se actualiza, cómo se corrige. Equipos para tener generación de temperatura, columnas para poder tener mediciones de diferenciales de presión. Un poquito más específico, a lo mejor ya se sale de su capacidad, equipos para poder medir conductividad, pH, que sería lo más importante que nosotros hacemos aquí, si es que alguien deseara poder ingresar aquí a nuestra empresa. Muchas gracias. Con esto concluye nuestra entrevista. Fue un placer hacer la entrevista y muchas gracias por su tiempo. El placer es mío, qué bueno que estén interesados en esto, lo que gusten, estoy para servirles, y cuando gusten podemos a lo mejor concertar una cita para ver alguna parte de las instalaciones. Bueno, muchas gracias, eso fue todo.